Hola mis amigos, soy Enrique, bienvenidos a este video donde voy a estar recomendando algunos carros que ustedes me han estado preguntando en los comentarios, como por ejemplo Juan, que me dice que tiene entre 25 y 35 millones de pesos para comprarse un carro que va del modelo 2000 al 2010, que sea 4x4 y que además sea automático. Y acá ya lo hace bastante difícil, porque primero que todo, miren, he visto carros 4x4 que son mucho más costosos que esto y son más viejos, porque 25 a 35 millones de pesos es muy, pero muy poco presupuesto para un carro 4x4. Y si a eso le añadimos que sea automático y que sea recomendable, pues se vuelve aún más difícil. Y aunque él ha dicho que ha encontrado opciones, que claro que las puede haber, carros como la Ford Escape, la Ford Edge, la Ford Explorer, carros como la Mitsubishi Outlander, la Suzuki Grand Vitara, la Renault Koleos, debo decir lo siguiente. Son carros de cuidado y especialmente lo que tiene que ver con Ford. De entrada, yo descartaría cualquier Ford en ese rango de edad, más si estamos hablando de que sea automática. Entonces, realmente no importa si la Edge, la Escape o la Ford Escape, o la Ford Explorer, yo no miraría ninguno de esos vehículos. Son muy problemáticas, sobre todo en la parte electrónica. Sus arreglos son bastante costosos, son bastante complicados, además son carros muy costosos de mantener por su alto consumo de combustible. Algunos de estos, como el Escape, necesita gasolina extra. Realmente son vehículos que yo le diría, no mire eso, especialmente si lo que tiene es poco presupuesto. O sea, partamos del hecho que una persona que tiene poco presupuesto para comprarse un carro, generalmente, no siempre, pero generalmente tiene también poco presupuesto para mantenerlo. Y meterse con carros que son tan costosos en todos los sentidos como lo son los Ford, es mejor evitarlos. Si nos vamos, por ejemplo, por la Mitsubishi Outlander, pues bueno, esto ya es un carro de más fiabilidad, mucho más que los vehículos de Ford que acabamos de mencionar, pero en lo personal no he visto un Outlander en ese rango de presupuesto, entre 25 y 35 millones de pesos, que sea 4x4 y que sea automática. No las he visto. Por ahí una que otra mecánica se acerca, pero ni siquiera está en ese rango. Pero si de pronto le han ofrecido una, le recomiendo que revise muy bien. Porque al igual que pasa con los Ford, los Outlander, como buen Mitsubishi, no son baratos de arreglar. Son bastante costosos de arreglar y en algunos casos son complejos. Recordemos que el Outlander en equipamiento son mejores que, por ejemplo, un Mitsubishi Montero, que son mucho más aguantadores. La Outlander es un poco delicada. No estoy diciendo que sea mal carro, solo es un poco más delicado. Y más si estamos hablando de transmisión automática, que ya tiene, pues en algunos casos, 15, 20, 25 años de uso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Revisarla a profundidad, porque vuelvo y digo, un daño en este carro sale muy costoso de arreglar, pero ya es un poco más recomendable. Yo me iría especialmente por lo que es una Suzuki Grand Vitara, que aquí nuevamente encontrarla en ese rango de presupuesto es muy complejo, pero si la puedes conseguir, es un carro que genera un poco más de confianza. La 4x4 lo hace muy bien, son carros bastante fiables, son carros muy amplios, son muy buenos, eso sí, son dragoncísimos de gasolina, pero bueno, ¿qué se puede hacer? En lo que la transmisión automática, pues esa transmisión es bastante pobre, solo 4 velocidades, pero tiende a ser más fiable. Ojo, es fiable, no indestructible. No existe ningún carro ni ninguna transmisión que sea indestructible y toca revisar muy a profundidad. Realmente les recomiendo que se gaste su buena plática revisando estos carros antes de comprarlos, si no se le va a convertir en un dolor de cabeza. Por el lado de la Koleos, tiende a ser la más modeluda con ese presupuesto porque es una de las menos comerciales, pero no así, bueno, recordemos que ya estaríamos hablando de una Koleos que está en esos años problemáticos de la CVT. Porque sí, yo soy alguien que defiende la CVT, que me gustan las CVT, de hecho son de mis transmisiones que más me gustan, pero siempre les he reconocido que Nissan y algunos vehículos que usan sus transmisiones, pues tuvo muchos inconvenientes por allá 2008 a 2012 y precisamente estaríamos hablando de una Koleos en esos rangos, que significaría que, bueno, son transmisiones que le pueden dar muchos dolores de cabeza. Continuamos con Afari, que dice que necesita un carro especialmente para viajar y un buen tramo por donde viaja, el terreno es destapado. Por ende, ha visto 3 opciones. Nissan Versa 2022, Suzuki Vitara 2018 y Renault Stageway 2022. ¿Cuál de estos carros le recomiendo? Y pues mi amigo Afari, cualquiera de los 3. Los 3 le van a cumplir muy bien para lo que necesitan. Son lo suficientemente altos para que no vaya a estar golpeando fácilmente por debajo del vehículo por si de pronto el terreno ya es muy feo. Obviamente, carros como la Suzuki Vitara sería la más alta, seguido de lo que es el Renault Stageway y seguido de lo que es el Nissan Versa. Y eso
Creo que ya en 2022 el Stepway alcanzó a venir un poco incluso más alto que la Suzuki Vitara. O sea, esas dos opciones por terrenos destapados por un poquito más feos son mucho mejores opciones que el Versa, que también es alto, pero no lo suficiente como los otros dos vehículos. A nivel de espacio, digamos, el Versa es un carro muy amplio, es uno de los que más me gusta por ese tema, espacio y comodidad. El Stepway no se queda atrás, es un carro también bastante amplio, no tan cómodo como el Versa, pero también es bastante amplio. La Suzuki Vitara en ese aspecto sí sería como la más pequeñita, la más reducida, pero no por ello va a ser, no por ello va a ser un carro, o sea, pequeño o estrecho, no, solo que en comparación con los otros dos sí se siente un poco más apretada. Ahora, a nivel de consumo, los tres tienen rendimientos bastante similares. Estamos hablando de un rendimiento en ciudad que va o oscila más o menos entre los 35 a los 38 kilómetros por galón, siendo el Stepway el más consumidor de ellos, que está un poco más abajo. El rango realmente iría más o menos entre los 32 a los 35 kilómetros por galón, siendo la más económica de consumo, en algunos casos, la Suzuki Vitara. A nivel comercial, acá es indiscutible, el Renault Stepway es mucho mejor opción a nivel comercial que la Vitara, que no lo hace mal, pero no lo hace tan bien como el Stepway. Y el Versa tampoco es un hueso, pero a nivel comercial no le va bien, especialmente comparándolo con estos dos vehículos. Digamos que el Versa sería el más durito de reventa. Pero el resto realmente son tres carros que valen muchísimo la pena y cualquiera de los tres que escoja va a ser una muy buena compra. ¿Cuál escogería yo? Me iría por la Suzuki Vitara porque, bueno, me gusta, me parece un carro bastante bueno, además muy económico de consumo. Ese lo elegiría yo. Pero si tuviera en cuenta y me preocupara mucho la parte comercial, tal vez me iría un poco más por el Renault Stepway. Continuamos con Mortus, que dice que tiene 40 millones de pesos para comprarse una doble cabina y quiere que le recomiende alguna. Y aquí volvemos a algo similar que con los carros 4x4. 40 millones de pesos es muy poco presupuesto para una doble cabina. ¿Que se pueden conseguir? Claro que se pueden conseguir. Solo que pues ya estaríamos hablando de modelos más bien viejitos. Y en este caso nuestro amigo no nos dice si la necesita 4x2 o 4x4. Que usualmente cuando una persona busca una doble cabina es 4x4. Pero pues hay otras ocasiones también que las pueden buscar 4x2. En este caso, si hablamos de 4x2, pues hay opciones como la Mazda B2600, gasolina, es un carro que al menos a nivel de fiabilidad es bastante bueno. A nivel comercial, digamos, no lo hace bien, pero tampoco le va muy mal. A nivel de consumo, sí es un carro muy tragón de combustible, pero es muy buen carro, así que podríamos optar por esa opción. Otra opción a gasolina, podríamos estar hablando de lo que es una Loop Dimas, que también podríamos estarla viendo por ahí en 2007, tal vez 2008. De pronto tengan suerte, de pronto en 2010, pues ya se vuelve bastante difícil, pero digamos que se puede conseguir en 4x2. Son carros también muy buenos, que andan sabrosos, eso sí, toca buscarlas y revisarlas, ya sea la B2600 o la Loop, que estén en buen estado, pero generalmente son carros que, como son gasolina, no dan mucho problema. Eso sí, vehículos diésel con este presupuesto ya creo que se sale completamente de cualquier opción que pueda dar. Las diésel tienden a ser mucho más costosas y además en modelos muy viejos ya toca tener mucho cuidado a la hora de comprarlas porque tienden a ser muy problemáticas. Entonces yo me iría por esas dos opciones, me parecen muy buenas, de hecho las mejores que se puede comprar con un presupuesto tan bajo. Porque es que si de pronto quiere Toyota, pues bueno, si nos vamos por una 4x4 le tocaría por ahí una modelo 95 a lo mucho. Y si ya nos vamos por una 4x2, por ahí está el modelo 2000. Porque ya saben que aquí en Colombia son bastante brutos para pedir por las Toyotas. Ahora, si quiere una Dimas 4x4 o una B2600 4x4, también tocaría ya modelos muy, muy viejitos. De hecho, una Loop Dimas difícilmente 4x4 la podría conseguir. Ya le tocaría por ahí una Loop 2300 4x4, por ahí modelo 98, si tiene suerte la consigue en ese presupuesto. La B2600 no la conseguiría, yo creo que le tocaría más bien una más viejita, no, es que creo que no tendría opción realmente por ese lado. Tocaría una Loop 2300, por ahí modelo 98, si no vamos una 4x4, vuelvo y le digo, 40 millones de pesos es muy poco presupuesto. Continuamos con Aurelio, que me pregunta ¿cuál de estas opciones sería mejor para trabajar en plataformas? ¿Un Smart GT, un Nissan March, un Kia Picanto, un Suzuki Alto? ¿Cuál recomiendo? ¿Cuál sería el mejor? Y la verdad, cualquiera de esos son buenas opciones para trabajar en plataformas. El March tal vez un poquito menos porque es más como el loncito de gasolina que las otras opciones, a menos que usted viva en una ciudad o vaya a trabajar en una ciudad con muchas lomas, que en ese caso el March se vuelve más recomendable porque le va a mantener un rendimiento muy parejo y además le va a funcionar mucho mejor en terrenos
empinados, mientras que los otros carros ya les va a sufrir más, van a dejar de ser tan económicos de consumo, se van a desgastar mucho más rápido. Entonces, en terreno plano, cualquiera de las que mencionó, en menor medida el Mars, pero en terreno empinado, definitivamente el Mars sería la mejor opción. Aparte de estos, puede incluir lo que es un Hyundai Atos, lo que es un Hyundai i10, que también son muy buenas opciones. Si necesita un poco más de espacio, me iría por lo que es un Chevrolet Sail, un carro más amplio, también muy económico de consumo, que le funciona bastante bien para el trabajo en plataforma, no solo porque es fiable, sino que porque es muy barato en todos los sentidos, tanto de comprar, como de mantener, como de arreglar. Continuamos con Ron Khan, que me pregunta cómo puedes saber si un carro tuvo siniestros. Y pues mi amigo Ron, muy sencillo, hay dos vías. La gratis, que es te metes a Fasacolda, ahí en el link dejo la descripción, te metes, te registras, le escribes la placa y ahí te va a salir si tienen o no tienen siniestros. Pero ojo, una advertencia, Fasacolda no es una página fiable. Como buena cosa gratuita, a veces te da información, a veces no. Entonces, a veces en Fasacolda puedes escribir la placa y resulta que ahí te dice que no tiene siniestros. Pero realmente el carro sí los tiene. Digamos que la fiabilidad de Fasacolda está entre un 60 a un 70% más o menos. Ahora, si quieres saber una respuesta 100% fiable, toca ya averiguar por aseguradora, que en ese caso pues te toca pagar, que ahí no solo te va a decir qué siniestros tienes, si son de menor o mayor cuantía, como lo hace Fasacolda, sino que también te va a decir, este carro es de siniestro de menor cuantía por 15 millones, o por 25 millones, o es mayor cuantía por 30, 40, 50, 60 millones, dependiendo del carro y la asegurabilidad. Más o menos eso te va a decir. Adicionalmente te va a decir cosas como el histórico de propietarios y demás. Eso tiene un costo, obviamente, pero resulta mucho mejor hacer esa inversión. De hecho, estos días muchos seguidores me han estado haciendo peticiones de que les haga la revisión por aseguradora para estar completamente seguro, y en algunos casos le han salido siniestros de 95 millones. Por ejemplo, que día iban a comprar un carro y salió un siniestro de 95 millones de pesos y el carro era un Aveo. Si se pregunta por qué puede pasar eso, pues bueno, porque eso fue un daño a terceros. Imagino yo que tuvo que haber sido una indemnización a alguien que resultó herido o de pronto quedó en un estado paralítico, tal vez tuvo que haber sido algo bastante costoso, o de pronto, como también lo vi en alguna casa, alguna vez, un carro dañó una casa y tocó pagar la casa, digamos. Son ese tipo de cosas las que suelen pasar, que tienen un monto pagado mucho más elevado de lo que vale realmente el carro. Que ya también salió por ahí un Logan con 50 y algo millones. Han salido muchos siniestros. Ayer incluso revisé una Toyota que tenía un siniestro de 56 millones. Entonces resulta bastante útil para que las personas pues estén un poco más seguras. Recuerden que no siempre que un carro tenga siniestro significa que esté malo. No, significa que una aseguradora pagó por ese daño. La cuestión es que en algunos casos sí esos siniestros significa que estén malos, especialmente cuando estamos hablando de pérdida total o pérdida por mayor cuantía. Y adicionalmente a nivel comercial los afecta muchísimo. A la mayoría de las personas no les gusta que el carro tenga siniestro, y más si son de mayor cuantía. Entonces por eso es muy importante revisarlo. Y finalicemos con Jesús, que me dice que tiene 14 millones de pesos para comprarse un carro y le están ofreciendo dos. Por un lado, un Renault Twingo modelo 2007 y por otro lado, un Renault Megane clásico modelo 2004. ¿Cuál debería comprar? Y pues mi amigo, eso depende de qué necesites en el carro. Ambos son buenos, ambos son hasta cierto punto recomendables, pero cada uno tiene su fortaleza. Por el lado del Twingo estamos hablando de un carro más pequeño, que aunque espacioso, es un tanto incómodo por ser 3 puertas, porque tiene una dirección mecánica durísima en la mayoría de los carros, aunque hay algunos que vienen con dirección hidráulica, pero en la mayoría vienen con dirección mecánica. Es durísima, es súper incómodo, es un carro feo, no me gusta. Ustedes saben muy bien que no me gusta el Twingo, pero eso no hace que el carro no sea recomendable. De hecho, es bastante recomendable porque a nivel de fiabilidad lo hace bien, no tan bien como algunos pueden llegar a pensar, pero digamos que no lo hace mal. Eso por un lado. Segundo, no es tan comercial como lo era hace unos cuantos años. Realmente cada vez se vuelve más duro de vender el Twingo, pero aún sigue teniendo cierto comercio. Y especialmente es bueno por temas de rendimientos, ¿no? Estamos hablando de un carro que en el plan puede hacer más o menos unos 55 kilómetros por galón en ciudad, incluso puede llegar a ser un poquito más dependiendo de qué tan bueno es el carro y qué tan buen conductor tenga, ¿no? Pero más o menos está rondando los 55 kilómetros por galón. O sea, por ese lado, bien. Si lo que usted busca es economía de combustible, el Twingo puede ser una buena opción.
Por otro lado, el Renault Megane, un carro mucho más amplio, mucho más cómodo, mucho mejor equipado, ¿sí? Que en lo personal lo prefiero toda una vida sobre el Twingo. Adicionalmente es un carro que, a pesar del tamaño y de la motorización, es un carro que yo considero económico de consumo, con un rendimiento más o menos que está alrededor de los 45, 43 kilómetros por galón, nuevamente dependiendo qué tan bueno esté. Estamos hablando de un carro de más de 20 años de uso, pero pues si el carro está bueno, debería dar un rendimiento más o menos de unos 45 kilómetros por galón, en donde las personas, tanto el conductor como los pasajeros, van a ir muchísimo más cómodos, realmente cómodos. Cuenta con un maletero enorme de casi 500 litros de capacidad. Ahí pueden echar un montón de cosas, a diferencia del Twingo, que prácticamente no tiene maletero. Entonces, en lo personal, yo me iría mucho mejor por el Megane, que sí, come más gasolina que el Twingo, pero por comodidad, prefiero gastar más gasolina en el Twingo. Y aunque sea más viejito, también prefiero, eso sí, revisarlo muy bien, porque puede llegar a tener sus problemitas eléctricos y a veces se vuelven una pesadilla. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido la información. Si es así, ya saben que pueden dejarme sus preguntas en los comentarios y en un próximo video los puedo estar respondiendo. Les quiero recordar también que la aplicación Tips Cars Project, o sea, la aplicación que ustedes pueden usar para hacer los peritajes de sus carros, para que ustedes sean el primer filtro a la hora de comprarse un carro, ya está disponible y pueden hacer 2 revisiones gratuitas. Ya si les gusta la aplicación, pueden pagar el plan premium, donde van a tener pues algunas ventajas adicionales, como por ejemplo que le diga a usted cuánto le recomienda pagar por el carro dependiendo de los daños que tenga. Adicionalmente, una explicación de lo que significa lo que usted encontró en ese peritaje. Realmente les resulta muy útil. Y bueno, mis amigos, espero que les haya gustado y les haya servido la información. Si es así, ¿saben? Dale like, comenta, comparte, suscríbete y nos vemos en una próxima.